Las manchas crediticias pueden afectar grandemente a una persona y los deudores no le dan la importancia que merecen. A veces no logran ni siquiera acceder a un crédito ni para comprar un electrodoméstico. Para eso tenemos el día de hoy al licenciado José Hernández, como siempre acá en la revista, para hablar de este tema tan importante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Julio. Y sí, traemos un tema muy importante que afecta a miles de deudores en Costa Rica. Así que vamos a ver cómo... Empezamos. Empecemos. ¿Qué son manchas crediticias y cómo pueden afectar a los deudores? Sí, algo muy importante es tener claro que una mancha es un mal reporte. Es decir, las empresas siempre van midiendo de usted como deudor la forma como usted paga, su capacidad de pago y además la puntualidad con la que usted va haciendo esos pagos. Cuando hablamos de manchas, significa que están haciendo malos reportes. Es decir, usted está quedando manchado, está en la lista negra de las empresas que dan créditos. Cuando se habla de manchas crediticias, ¿estamos hablando únicamente de los reportes de atraso que hacen los bancos? No, aquí hay algo muy importante. En el Sistema Financiero Nacional tenemos lo que reportan directamente a la SUGEF y además también los reportes que hacen, por ejemplo, las empresas, Julio, que venden electrodomésticos, que venden celulares, por ejemplo, como las empresas de telecomunicaciones. Si hay atraso en el pago de los recibos, también lo van informando. Es decir, tenemos la SUGEF y por otro lado hay empresas que se dedican a la venta de información financiera de los costarricenses. Hay conocidas 7 empresas que se dedican a esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que las demás personas o empresas tienen acceso a esta información y se van dando cuenta cómo sos como deudor. Y me surge la pregunta, ¿quiénes y de qué manera, licenciado, pueden tener acceso a esa información mía? Julio, eso es una gran pregunta y es muy sencillo. La realidad es que estas empresas, usted paga una mensualidad y la persona tiene la capacidad de ver todo tu historial, los reportes, a dónde trabajas, toda la investigación, números de teléfono, su posible domicilio, hermanos, familia, y de ahí es donde surge a veces que dicen, es que están hostigando a mi familia con llamadas, y es porque es muy sencillo tener esa información. Cualquier persona que pueda pagar va a tener este tipo de información de los costarricenses. Ahora, ¿se puede limpiar esas manchas crediticias en un deudor? Yo me puedo en algún momento ya estar limpio para dejar de tener ese problema. Tal vez en el pasado, ¿verdad? Cometí algún error o me atrasé y quiero dejar de estar manchado. Sí, normalmente las personas cometen muchos errores cuando inician su época laboral. Y de ahí usted ve personas con más de 30 años que llegan arrastrando este tipo de mala información financiera, ¿verdad? Sí se pueden eliminar, pero no todas. Ahí es donde tenemos que tener claro. Por ejemplo, si ya habían demandas de por medio, se pueden eliminar únicamente si tenés una sentencia de prescripción, por ejemplo, o si el juez dio por terminado el proceso porque hubo pago o un arreglo de pago extrajudicial. Sin embargo, hay otras que no se pueden limpiar. Entonces, todo depende del tipo de mancha y lo que hay que hacer con la persona es ir verificando esto caso por caso. Eso es muy interesante porque ya le iba a preguntar, ¿verdad? Que si todos los tipos de manchas se pueden eliminar. Porque hay personas que sabemos que ya tienen una salud financiera bastante buena, ya pueden hacerle frente a cualquier deuda y siempre le pasan negando los créditos. Sí, recordemos también que hay plazos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, normalmente una mancha se va a mantener por 4 años. Cuando estamos hablando a nivel de SUGEF, que es la entidad que regula todo el sistema financiero formal de Costa Rica. Entonces, ¿qué va pasando? Si te hacen un reporte hoy, dentro de 4 años usted va a estar limpio. Y normalmente la gente me dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? No hay nada que hacer. Simplemente es el transcurso del tiempo, que se dé el paso del tiempo y lo van a limpiar en automático. No así las otras empresas que venden información financiera. Es ahí donde está la diferencia. Ahora, alguien nos consultaba, ¿se puede pagar para limpiar las manchas? Vamos a ver, no es necesario pagar. Cualquier persona puede hacer la gestión de ir a estas 7 empresas que te digo que venden la información financiera e ir solicitando que le vayan borrando la información. Lo que sucede es que normalmente es un trámite un poco tedioso y la gente le paga a ciertas empresas, incluso, para que les hagan ese trámite, para que paguen. No es un costo muy alto, pero es un trámite un poco tedioso, entonces normalmente el deudor
accede a este tipo de empresas para que les ayuden a limpiarlos. Ahora, si una persona paga para que le limpien, ¿verdad? Esas manchas crediticias, ¿puede ser afectada de alguna manera? Vieras que sí. Normalmente las personas creerían que si su historial está totalmente limpio, o incluso si las empresas no los pueden encontrar, que están en un beneficio. Y realmente no, porque cuando usted va a acceder a un crédito bancario, cuando usted quiere comprar un electrodoméstico, cuando usted, lo que sea, te van a hacer un estudio, y cuando las empresas ven que la persona no tiene información crediticia que mostrar, significa realmente que hay algo mal. Y si hay algo malo, entonces eventualmente eso puede detener también que a la persona le otorguen un crédito. Bueno, la gente tiene muchas consultas sobre este tema, licenciado, y yo les voy a dar en este momento el número telefónico para que se puedan comunicar con usted, porque sabemos que todos los casos son diferentes, ¿verdad? Y merecen muchísima atención personalizada. Usted se puede comunicar con el licenciado José Hernández al 2530-2838. Se lo repito, claro que sí, con todo gusto, mientras usted agarra el lapicito, el papelito, 2530-2838 para que usted le haga ahí sus consultas en caso de que necesiten revisar este tema, ¿verdad? En particular, o cualquier otro tema que tenga que ver, pues pueden contactar ustedes a José Hernández y también buscarlo en redes sociales, seguirlo, siempre pasa subiendo contenido súper útil ahí para los deudores. José Hernández Abogado CR, así lo encuentran para que usted de una vez se vaya a ver, y ahí están los números en pantalla también para que le tome una fotografía y los pueda tener a mano. ¿Cuáles son esos consejos útiles que usted le da a los deudores que tienen manchas crediticias en este momento para que empiecen a cambiar ese panorama de aquí en adelante? Bueno, ir revisando caso a caso. Cuando la persona tiene sentencias de prescripción de deuda, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir quitando esa información en estas empresas que venden toda esta información crediticia de las personas. Y nada más aclarar, Julio, que incluso hay algo que es peor que una mancha. Hay un tipo de proceso que se llama proceso concursal, y cuando esto se da, hay una orden judicial que viene de un juez donde le prohíben a todas las empresas y bancos que le otorguen más créditos a una persona. Entonces, si alguien se hace la pregunta, ¿habrá algo peorcito que una mancha? Sí, sí la hay. Es la orden judicial que ya a esa persona no se le otorgue más créditos. ¿Qué tan manchada, licenciado, tiene que estar una persona para que le sea negado hasta el crédito para un electrodoméstico, por ejemplo? Mira, ya cuando la persona tiene 2, 3 manchas y no puede demostrar que pagó, porque podría ser que yo me atrasé, pero pagué con atraso. O hay otras personas que simplemente se atrasaron y nunca pagaron. Si la situación es esa, definitivamente ya no vas a hacer acto para tener créditos. Tendría que esperarse 4 años. Sí, ¿y qué significa? Que te ves obligado a acudir a créditos totalmente informales. Y ahí ya nos metemos en otro problema más grande. O pedirle a algún familiar o alguna persona de confianza que nos sirva de fiador, ¿verdad? Ante los créditos. Buscar fiadores. Y ahí ya hay otro problema, porque ya ahora ya hay una cultura de que ya la persona ya entendió que no puede ser fiador de cualquiera. No, y la desconfianza, ¿verdad? Porque a todos nos han pasado pues experiencias no tan buenas. Licenciado, la gente lo contacta a usted y usted le da asesoría personalizada, ¿verdad? Independientemente de lo que estén pasando. Así es, normalmente llaman a la oficina, piden una cita de asesoría y yo siempre los atendo de manera personal y se le trata de dar siempre el mejor servicio. Porque sí se puede salir. Así José es. Hernández, licenciado, muchas gracias por acompañarnos acá en la revista. Muchas gracias. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.